Hola viajantes, bienvenidos a París y más concretamente al famoso cementerio Père Lachaise, donde hoy os voy a mostrar los 4 monumentos que hay en recuerdo de 4 catástrofes aéreas que tienen que ver con Francia. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar por el primero. Veis que hay 3 monumentos que están juntos. Está este y este de aquí adelante. Y el otro está, bueno, el otro está en otro sitio, pero son 4. Entonces vamos a empezar por este, que es el monumento en recuerdo a las víctimas de la tragedia de Sharm el Sheikh. Se le conoce como la tragedia del Sharm el Sheikh. Es el vuelo 604 de Flash Lines, un Boeing 737-311, que se estrelló el 3 de enero del 2004. Llevaba 135 pasajeros y 13 tripulantes de cabina, vamos, 13 tripulantes. Vamos, despegó de Sharm el Sheikh a las 4:42 de la mañana. Entonces tenía pensado hacer una escala en el Cairo y llegar a París, pero apenas 3 minutos después se estrelló. No se sabe, no se acaban de poner de acuerdo los países en quién tuvo la culpa, qué pasó, si fue desorientación, si fue un problema, pero bueno, el caso es que no hubo supervivientes. Entonces lo que sí que os voy a comentar es que, bueno, hay una parte de las víctimas que está enterrada también aquí en el cementerio, no debajo de este monumento, sino en otra tumba que hay por aquí cerca. Pero bueno, os voy a enseñar primero esa tumba y ahora sigo con este monumento. Bueno, viajantes, pues como os comentaba, el 4 de diciembre de 2008 los últimos restos humanos no identificados de las 134 víctimas francesas fueron repatriados aquí a Francia, ¿vale? Había más o menos 250 kilos de materiales biológicos y no biológicos que fueron trasladados desde el Instituto Forense del Cairo hasta aquí, hasta Francia. Entonces hay un total de 30 víctimas que no pudieron ser identificadas. Entonces aquí la Asociación de Familiares de las Víctimas han hecho, bueno, lo posible y lo imposible para conseguir que los enterraran aquí. Entonces aquí se enterró el 22 de diciembre de 2009 en presencia, pues, de unos 150 miembros y familiares de las víctimas. Entonces aquí es simplemente es una lápida blanca con una placa, como veis aquí, a ver que no me dé mucho el reflejo, a ver si lo veis, en memoria de todas las víctimas de la catástrofe aérea del 3 de enero de 2004 que descansan aquí. Pues una más pequeñita, esta, que pone en memoria de quienes murieron en el desastre aéreo de Sharm el Sheikh el 3 de enero de 2004. Entonces esta es nuestro reconocimiento a Claude Fouchard, presidente de la Asociación de Defensa de las Familiares de las Víctimas de la Catástrofe Aérea de Sharm el Sheikh. Pues aquí lo veis. Esta es la parte, entonces ya voy a volver al monumento ahora que ya os he enseñado esta parte, pero bueno, era importante mostrarlo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto la otra tumba donde descansan los restos de muchas de las víctimas, os comento que podéis ver un capítulo sobre esta tragedia. Sabéis que hay una serie de documentales que son Mayday o Seconds from Disaster o Air Crash Investigation, se llaman distintas, pero bueno, hay uno que es del 2007 que se llama Vértigo, por si acaso le queréis echar un vistazo. Este monumento se inauguró el 3 de enero del 2007, vamos, 3 años después de la tragedia. Entonces veis aquí, no sé si lo veis, pone aquí en letras doradas: a la memoria de nuestras queridas víctimas de la catástrofe aérea de Sharm el Sheikh el 3 de enero del 2004. Y luego veis aquí Chantal, un destino ha hecho su camino que no podrá separar nunca nuestros corazones. No sé quién es esta Chantal, si me entero solo estaré poniendo, pero luego veis aquí los nombres de todas las víctimas. Entonces es un monumento muy bonito realmente sobre una tragedia, porque estas cosas siempre hay que recordar que eso son personas, son familias que se han roto, son vidas que se han perdido. Pero bueno, esta es esta catástrofe de Sharm el Sheikh. Entonces vamos a seguir con la de Venezuela, que es esta que hay aquí. Entonces este es otro accidente que tuvo lugar el 16 de agosto de 2005. Era el vuelo 708 de West Caribbean Airways, que salía de Tucumán, de Panamá, hasta Fort-de-France, en Martinica. Entonces había 152 pasajeros y 8 tripulantes. Despegó de Tucumán a las 6 de la mañana y a las 7:02 fue el último contacto que hubo con la tripulación
Este era un McDonnell Douglas, un MD-82. Entonces, pues ya os digo, tampoco hubo, por desgracia, tampoco hubo supervivientes. Entonces veis aquí de nuevo la lista. La catástrofe aérea de Venezuela, el 16 de agosto de 2005. La Martinica. Entonces supongo que estos serán pues otros, y todas las víctimas de accidentes aéreos. Estos son otros accidentes. La Tu-800 es famosísimo. Este Sharm el Sheikh, que es el que os he enseñado ahora, este de aquí. Estos son otros accidentes. Además este año le llamaban el verano maldito, porque hubo varios accidentes también ese verano. Recuerdo el avión fantasma, vamos, el de Helios en Atenas. Entonces aquí veis Asociación de las Víctimas de la Catástrofe Aérea del 16 de agosto de 2005. Pues aquí de nuevo el número de víctimas, ya os comento, fueron 160. Este monumento se inauguró el 17 de noviembre de 2007 y ya os digo, también hay otro episodio, perdonad que estoy un poco, no me salen las palabras, pero hay otro episodio también de Mayday que se llama, hay uno que es Entrenando para fallar, creo que es el de Mayday Special, y luego hay otro que es El avión que voló demasiado alto. Son estos dos capítulos de Seconds from Disaster, Mayday o Air Crash Investigations, que podéis ver. Entonces están estos, este es el monumento. La verdad que son monumentos muy bonitos, ya veis, uno al lado de otro, están justo al lado del muro de la entrada. Y ahora vamos a ir al tercero, que es este de aquí. Y aquí tenéis este, que es el monumento al vuelo 772 de UTA, Unión de Transporte Aéreo. Es una compañía francesa, que era un DC-10, que el 19 de septiembre de 1989 explotó sobre el desierto. Fue una bomba. Había, veis aquí, a la memoria de las víctimas del atentado contra el DC-10 sobre Níger, el 19 de septiembre de 1989. De nuevo, todo el número de víctimas, que eran 156 pasajeros y 14 tripulantes. Había salido de Brazzaville para hacer una parada en N'Djamena, os estaré poniendo el nombre porque no sé pronunciar eso, y acababa en París. Entonces despegó a la 1:13 y 46 minutos después fue la última vez que hubo contacto con ellos, y ya no se supo más. El avión se estrelló. Al final hubo seis condenados a cadena perpetua, uno de ellos el cuñado de Al-Ghazali. Entonces, ya os digo, cadena perpetua, pero bueno, nada puede devolver la vida a todas estas víctimas. Entonces, como veis aquí hay a Notre Père algunas víctimas individuales. Aquí Jean-Pierre Hugo, mon papá. Entonces, sobre esta tragedia hay 4 monumentos en total. Hay uno en N'Djamena, una en el lugar donde está a 10 kilómetros del lugar en el que se estrelló el avión. Ese monumento solo se ve desde el cielo, es un monumento gigante. Se ve como, bueno, si encuentro alguna foto os la estaré poniendo aquí para que la veáis. Es como una especie de avión, se ha hecho con la cola del avión y con piedras traídas desde muy lejos hasta en mitad del desierto con todo el calor, y hay un espejo roto por cada víctima. Ya os digo, en el lugar. Entonces hay otro en Brazzaville, que es donde os digo que salió el avión, y luego está este aquí, en el Père Lachaise. Este es el único que no he encontrado nada sobre la inauguración. Si me he encontrado algo después os lo estaré poniendo ahora o lo dejaré en la caja de descripción, pero no he encontrado nada de la inauguración de este monumento. Igual que de los otros sí, de este no conozco nada. Ya os digo, 170 personas murieron. Además es el incidente aéreo más mortífero que ha habido nunca en Níger. Entonces, bueno, pues aquí lo veis. Este es el monumento. Están los 3, ya veis que están muy cerquita. El único que no está cerca es el que os voy a enseñar ahora, el último, que, bueno, pues lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno, viajantes, y este es el 4.º monumento y el último, que además tengo que darme súper prisa porque están llamando ya, que están cerrando el cementerio. Perdona si voy a asfixiar, es que venía corriendo porque si no me daba tiempo. Entonces, este es el vuelo 447 de Air France. Este lo conoceréis porque fue súper famoso, porque tardaron un mogollón en encontrar
el wreckage, ¿qué palabra es? Los restos del avión, vamos, sabéis que se estrelló mitad del océano. Había salido la noche del 31 de mayo, a las 10:29 de la noche despegó desde Río de Janeiro para ir a París. Era un Airbus 330-203 y a la 1:35 ya del 1 de junio de 2009 fue la última vez que se pusieron en contacto. Entonces, como sabéis, bueno, ahí también se supone que son los pyrotubes, no sé qué palabra es en español, pero vamos, unos sensores que hay fuera o se congelaron o se taponaron y estaban descendiendo y no se dieron cuenta. Pues al final se estrelló, tardaron muchísimo tiempo en encontrar los cuerpos. No, de hecho no se han encontrado todos. Sí que identificaron al capitán Marc Dubois y al copiloto como 2 o 3 años después. Creo que se llamaba Pierre-Cédric Bonin, y a su señora. También tiene su propio episodio de Air Crash del 2012, se llama Vanished. No sé si os sabéis, pero además aquí en este avión había un príncipe, el príncipe de Brasil, Pedro de Orleans y Braganza, iba en el avión, que también, obviamente, también falleció. Entonces, veis, este monumento se inauguró el 1 de junio del 2010. También hay otro en Río de Janeiro que se inauguró el 7 de noviembre del 2009. Se inauguró primero el de Río de Janeiro, luego este. Entonces, de hecho, hay muchos de los cadáveres o de los restos están enterrados aquí, no todos, pero bastantes. Eran 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Así que, bueno, pues este es el otro monumento. No es un vídeo muy alegre, la verdad, porque son 4 tragedias, muchísima gente fallecida, 3 accidentes y un atentado. Entonces, bueno, pues desde aquí, desde el cementerio Père Lachaise, que como no salga me van a cerrar aquí. Si oís una campana es porque están cling, 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 fuera todos. Pero bueno, por lo menos he podido mostrar los 3. Que todas las víctimas descansen en paz y que, bueno, hayamos aprendido que el cielo sea más seguro gracias, o por desgracia, gracias a su muerte. Pero bueno, que sus familias se curen, que vivan y que algún día todos nos reencontraremos ahí arriba. Así que, viajantes, pues con todo el respeto, deseando que descansen en paz todas las víctimas y sus familias, que encuentren algún consuelo. Me voy a despedir desde aquí, desde el Père Lachaise, esperando que este vídeo os haya interesado y hasta la próxima, viajantes. Un saludo.